Imagina, si tuvieras el poder, ¿qué te gustaría cambiar en el mundo? En esta ocasión, veremos un poco de cómo surge el poder y para qué se crea el Estado. En El Señor de los Anillos hay una frase bastante interesante en la cual se afirma que el hombre, por sobre todo, desea el poder. It began with the forging of the great rings. 3 were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. 7 to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And 9 rings were gifted to the race of men, who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived. Revisemos antes algunos conceptos básicos. Derecho natural. Se refiere a la libertad de cada quien para usar su propio poder para preservar su vida y satisfacer sus necesidades. Contrato social. Cada individuo renuncia a parte de sus derechos cediéndolos al Estado en pro de la paz, para la seguridad de la vida y preservación, así como de la prosperidad. Derecho positivo. Leyes elaboradas por el ser humano para salvaguardar las necesidades o derechos en sociedad. Veremos a 3 filósofos muy importantes que aportaron para el desarrollo de la filosofía política. El primero de ellos es Thomas Hobbes. Hobbes acuña una frase muy famosa, la cual dice: "El hombre es un lobo para el hombre". ¿Por qué decía esto Hobbes? Hobbes sostenía que el hombre en su estado natural era malvado, es decir, hombre lobo del hombre, y vivía en estado constante de guerra. En estado natural se refiere al hombre primitivo, sin leyes, sin reglas, sin gobierno. Pensemos en las épocas primitivas en las cuales el hombre vivía o moviéndose de un lado al otro, no tenía esta idea de la propiedad privada o de los derechos humanos. Entonces, siempre estaba provocando un caos al estar luchando constantemente contra sí mismo. No vamos a ver en los animales que se ataquen entre los de su misma especie. Es algo relativamente raro. Sin embargo, en el caso del hombre es básicamente el único, es la única especie la cual se ataca a sí misma. Hobbes afirma que es la igualdad la causa de los problemas, porque al todos querer ser iguales, había una lucha por no dejar que nadie creciera o impedir cualquier cosa. En cambio, propone que la desigualdad es la solución, ya que al haber alguien que mande y alguien que obedezca, se crea un orden en el cual va a permitir que todo esté regulado, controlado y en paz. Hobbes propone un documento que se llama el Leviatán, en el cual él propone que la unidad del que manda, establecida mediante un pacto que garantice la solución de los conflictos. Todos los ciudadanos debemos de ceder ante el poder del príncipe y el único derecho al que no podemos renunciar es el derecho a la vida. El Leviatán en la Biblia es el nombre que Job le da a un animal marino que aterroriza a los navegantes, por tener al demonio. El Leviatán entonces es un monstruo, es el Estado, que se crea como algo muy poderoso, muy invencible, pero que nos protege de algo mucho peor, que sería la guerra civil. Entonces, en ese documento, a partir de lo bíblico, se inspira Hobbes para crear al príncipe. Podemos ver que dentro de su imagen o de su cuerpo están todas las personas. La sociedad es la que al ceder parte de sus derechos le da poder al príncipe o al Estado o al leviatán, ya que si todos hiciéramos lo que nos plazca, habría un caos constante, una guerra que no terminaría y no había progreso, ya que el hombre tiene esencialmente deseo del poder para imponer su voluntad a otros, aunque al mismo tiempo el hombre teme no sobrevivir, ya que si yo deseo lo que alguien tiene, voy, se lo quito, se lo arrebato, esta persona va a querer vengarse de lo que yo hice y va a venir a contraatacarme. Eso sería en estado natural. Entonces, eso podría provocar también la muerte.
Hobbes entonces aconseja que se cree un gobierno muy fuerte que nos pueda dar seguridad y evite la destrucción entre los individuos, pues entonces sería el Estado el encargado de imponer el control. Si alguien me hace algo, yo no voy a vengarme de la persona, sino más bien recurro a la fuerza del Estado que es superior a la de cualquier persona y ponga justicia u orden. Hobbes dice que tenemos que llegar a un acuerdo y someter nuestros intereses a una autoridad para que pueda crearse este orden, y nos aconseja que respetemos esa autoridad como estrategia de supervivencia, pues un gobierno es lo más conveniente porque el hombre es el lobo del hombre. Si no existiera un gobierno, probablemente no existiría la sociedad como la conocemos ahorita, no habría universidades, hospitales, ciencia, desarrollo, turismo, cultura, porque estaríamos aún peleándonos con nosotros mismos. Y es mediante la razón, el universo, la cultura y la naturaleza que se puede mantener así la armonía. El fin de este pacto es que el Estado ejerza un poder pero sin lastimar, que vigile y controle que nadie viole ese pacto. Pero el poder político está por encima de todo. Siempre debemos proteger al Estado a pesar de cualquier cosa, para así poder proteger la propiedad privada y la seguridad y preservar así la unidad de la multitud. Aquí lo que importa es el bien de todos. Voltaire fue un filósofo y abogado francés. Él comentaba: en Francia un noble es muy superior a un negociante. Yo no sé, sin embargo, quién es más útil al Estado. El señor bien engalanado, que sabe con precisión a qué hora se levanta el rey y que se da aires de grandeza, o un negociante que enriquece su país, da órdenes en el Cairo y contribuye a la felicidad del mundo. Voltaire fue muy crítico de la sociedad de su tiempo y destacó por su activa defensa de la libertad de pensamiento. Enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia por encima de la religión, ya que en aquel entonces era muy complicado contradecir a la religión. Él repudió el exceso poder del clero y abogaba por una religión que se basara en la razón y el respeto, en la cual se acabara el fanatismo y la intolerancia que fue fuente de muchos daños a muchas personas. Él defendía que aunque no pudiéramos compartir las mismas ideas, todos teníamos derecho a expresarlas, cosa que en aquel entonces era suprimida. Solamente alguien tenía la razón. Y justamente los prejuicios son la razón de los tontos. Cuando no queremos realmente razonar, nos dejamos llevar por los prejuicios. Voltaire abogó por un sistema parlamentario, es decir, era un parlamento el que elegía al gobernante y que le debía control a ese parlamento. Y así pudiese también limitar al monarca, porque ya se dieron cuenta con varias experiencias que cuando un monarca tenía el poder absoluto, como lo proponía Hobbes, también ocurrían atropellos a las personas. Entonces se proponió dividir ese poder. Rousseau fue un pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista suizo. En su pensamiento aparece reiteradamente la idea de la naturaleza, en la cual el hombre es bueno y libre desde que nace. Sin embargo, es la sociedad y su forma de vida la que llega a corromperlo y esclavizarlo. En una sociedad primitiva, el buen salvaje es feliz y libre, pero con la civilización surge la propiedad privada y entonces aparecen las desigualdades y la pérdida de la libertad. Es justamente al contrario de lo que nos propone Hobbes. El pobre ama más el pan que la libertad. Es cuando la gente no se da cuenta de lo que realmente tiene valor y es capaz de entregar su libertad con tal de tener para comer, cuando la libertad debería ser el bien supremo. Él decía también que la juventud es el perfecto momento para poder estudiar la sabiduría y la vejez para practicarla. También decía que la educación era la mejor fórmula para poder desarrollar la bondad natural de las personas. La educación entendía como una preparación, no simplemente dejarse llevar por las creencias o los prejuicios. Y él propone el contrato social, en el cual la soberanía del pueblo reside en ese mismo y de ella emanan todos los derechos individuales. El pueblo tiene el poder. Para salvaguardar esos derechos, los hombres deben firmar un contrato que establezca claramente sus obligaciones.
Hemos visto muy rápidamente a tres propuestas de Hobbes, Voltaire y Rousseau. Ellos les debemos mucho del sistema actual que vimos de nuestra forma de gobierno. Sin embargo, surge la duda, ¿por qué ese sistema que parece tan noble y perfecto en la realidad parece ser incapaz de funcionar, ¿no? Cuando vemos que hay atropellos de la autoridad contra el mismo pueblo, cuando hay desapariciones forzadas y feminicidios. La pregunta que surge entonces es, ¿podremos algún día vivir en una sociedad ideal?